Ya. Bueno, estábamos viendo los efectos de las resoluciones judiciales, vimos el principio de deshacimiento del tribunal, eh, y ahora vamos a ver la cosa juzgada. Y la cosa juzgada principalmente tiene la lógica de no discutir dos veces lo mismo, que eso viene de un aforismo antiguo latín, non bis in idem. Y esta cosa juzgada en el fondo le da certeza y estabilidad al derecho que consagra la misma cosa juzgada. Y por eso, si uno quisiera decir así en forma general, ¿qué es lo que es la cosa juzgada? En el fondo te da certeza, certidumbre de que una situación jurídica que ya fue declarada en derecho ya no puede volver a discutirse, así algo súper general, no es un concepto de algún profesor, sino algo que uno lo señala así de la nada, o sea, de lo que uno entiende por cosa juzgada. Y, y estas sentencias, estas características de la cosa juzgada es propio de los actos jurisdiccionales, es decir, de los tribunales. Cuando dictan estos tipos de resoluciones, producen el efecto de cosa juzgada. Y fíjense que ya vimos nosotros que las que producen efecto de cosa juzgada, que ya lo mencionamos, son las sentencias definitivas e interlocutorias firmes. Sentencias definitivas e interlocutorias firmes, o ejecutorias, que es lo mismo. Esas son las que producen este efecto. Bueno, estas son otras características que surgen ya de del mismo propio concepto, que da certeza a las relaciones jurídicas, es relativa. Bueno, aquí sí cobra importancia esto de que las cosas jugadas es relativa, que, que fíjense que tiene ciertos límites y está relacionado con las partes que se involucran en el juicio, y ahí también hay que agregar el objeto y la causa. Miren, por eso es relativa, porque para que la cosa juzgada se haga valer en un juicio, y esto está muy relacionado con la excepción de cosa juzgada, que tiene que existir esta triple identidad, identidad legal de las personas, es decir, que se trata de las mismas personas legales. El objeto es lo que nosotros buscamos en nuestra pretensión, en lo que pedimos al tribunal, y la causa a pedir, que en el fondo es el fundamento jurídico que te lleva a ti a demandar. Y eso es lo que finalmente se discute en el caso que alguien llegara a demandar y el demandado se defienda poniendo excepción de cosas juzgadas. Es decir, lo que se va a discutir en el juicio son estas tres cosas: si existe identidad legal de las personas, si el objeto que se está pidiendo en esta nueva demanda es lo mismo que en el anterior, y si es la misma causa a pedir, es decir, si es el mismo fundamento jurídico que se hizo valer. Esto es importante porque si llegara a faltar alguna de estas triple entidades, ya no procedería cosa juzgada, por lo tanto no podría defenderte diciendo que existe cosa juzgada. Por ejemplo, somos las mismas partes, perfecto, el objeto es lo mismo, es decir, te están demandando por una cierta cantidad de dinero, por 10 millones de pesos, pero por ejemplo la causa podría ser distinta. Una podría ser un accidente de tránsito y otro podría ser, por ejemplo, una deuda. Y por lo tanto son causas distintas, que es el motivo jurídico que te lleva a demandar. Uno es el accidente y el otro es una deuda que tiene el demandado. ¿Se fijan? Faltando una de estas, bueno, si faltan las dos o faltan las tres, obvio que no hay cosa jugada, pero si falta una, eh, ya no habría cosa juzgada. O sea, no podría oponerse excepción de cosa juzgada. Es renunciable, es decir, tienes que alegarla por si te demandan en nuevo juicio, es irrevocable, no se puede dejar sin efecto o modificado. Pero después vamos a ver que esto de que sea irrevocable o que sea inmutable, esto que no puede volver a discutirse, es relativo, porque en determinados casos existen situaciones que es totalmente contrario a lo que estamos planteando. Esto que no puede ser modificado este fallo y que tampoco puede volver a discutirse sobre lo mismo. Eso es relativo. Después voy a explicar el por qué. ¿Ya? Justo hoy día tengo un caso que lo estuvimos discutiendo con un estudiante que ahí yo les voy a explicar después. Bueno, la cosa juzgada
esto es como una explicación, pero todas estas cosas ustedes ya quizá la vieron, por ejemplo, en la cosa jugada en la Constitución, que no se pueden revivir procesos fenecidos, eso dice la Constitución, artículo 66, también se menciona a propósito del debido proceso. Y después, en los distintos cuerpos legales que nosotros estudiamos y que vamos a estudiar, la cosa jugada aparece en muchas partes, a propósito de recursos de aclaración, rectificación, enmienda, eh, que ustedes no lo han estudiado, pero eso es importante que sepan, que la cosa juzgada está regulada en los códigos procesales y también en el Código Civil también hay normas que hacen mención a la cosa juzgada. Ustedes generalmente van a escuchar de la cosa juzgada en cuando se opongan excepciones. Las excepciones que uno pone a la demanda, que es las excepciones para que se entiendan, es una forma de defensa que tiene el demandado cuando lo demanda. Y la cosa juzgada, si hay cosa juzgada, tú puedes defenderte alegando cosa juzgada. Y eso se alega a través de una excepción. ¿Y la excepción cuál es? Cosa juzgada. Y ahí el código la nombra en distintos artículos, como excepciones anómalas, mixtas, que esas se estudian. Yo creo que en unos 2 meses más vamos a estar llegando a las excepciones, un poquito menos. Ahí vamos a estar al detalle qué son las excepciones. También en el juicio ejecutivo, también está mencionada la cosa juzgada, se puede oponer también cosa juzgada como una causal de recursos de casación, de recursos de revisión. Es decir, si hay una sentencia que se dictó, no obstante existir cosa juzgada, tú podrías presentar ciertos recursos. ¿Se fijan? Y también en el Código Civil hay artículos que hablan de la cosa juzgada. Por eso es importante tener una noción de lo que es la cosa juzgada. Principalmente esto de la triple identidad legal de las personas, del objeto y de la causa. Ya, y aquí cobra importancia. Fíjense lo que voy a hablar de esta clasificación. Miren, si llegáramos hasta aquí y yo les preguntara qué es lo que es la cosa juzgada, me van a decir, bueno, es un efecto que producen las resoluciones judiciales, que una vez que se dicta una sentencia, ya sea definitiva, interlocutoria, firme, ejecutoria, no puede volver a discutirse, ni en el proceso, ni en otro proceso. Eso sería como el concepto general que ustedes debieran saber hasta ahora. Pero no es tan así, porque vamos a depender dónde estamos y en qué proceso estamos y también el tipo de materias que estamos discutiendo. El concepto que ustedes debieran manejar hasta el momento pertenece a una clasificación de cosas juzgadas. Y todo lo que hemos hablado hasta el momento tiene que ver con el concepto de cosa juzgada material. O algunos hablan también de sustancial, así como de fondo, material, sustancial. Ese es el concepto que ustedes debieran manejar por ahora. Fíjense, la cosa juzgada material o sustancial se produce cuando la condición inimpugnable de una resolución judicial se torna inmutable. Es decir, no se puede modificar, no se puede hacer nada. ¿Dónde? En el mismo proceso, como en cualquier otro proceso posterior. Ese es el concepto general que uno utiliza de cosa juzgada y uno lo asocia a la cosa juzgada material o sustancial. Es súper simple. No puede modificarse o dejarse sin efecto. Eso resuelto en esa sentencia, ni dentro del proceso tú puedes dejar sin efecto eso, ni tampoco mediante otro proceso. Es decir, si hay un procedimiento en que te condenan a pagar 1.000.000 de pesos y esa sentencia definitiva, porque ustedes esto ya lo tienen que manejar, porque la prueba ahora, la sentencia definitiva, y esa sentencia definitiva adquiere el carácter de firme o ejecutoriedad, esa sentencia que condenó al demandado a pagar 1.000.000 de pesos no puede modificarse ni dentro de ese proceso ni en otro proceso posterior. ¿Se fijan? No puede modificarse. Pero sí hay casos en que sí se puede modificar
en ese ejemplo que les di, que es, y la mayoría de los ejemplos, no se puede modificar. Esa sería como de alguna forma decir la regla general, ¿ya? No sé si les quedó duda o no. Esto de la cosa jugada material o sustancial. Pregúntenme. Ya. Al parecer no hay ninguna pregunta. Bueno, continuemos. ¿Se fijan? Ya. Eso es la cosa jugada material sustancial. Pero ahora, encontramos la misma clasificación, pero aquí vemos, bueno, que esta clasificación es cosa jugada formal y material. ¿Ya les quedó claro el concepto de cosa jugada material o sustancial? Pero paralelamente, también encontramos la cosa jugada formal. Cosa jugada formal, que es lo contrario a la cosa jugada material. La cosa jugada formal, miren, voy a leer lo que dice acá y después se lo voy a explicar con mis palabras. Es la cualidad de los efectos de una sentencia consistente en la inatacabilidad, que no se puede atacar, de ella, en virtud de haber precluido los medios de impugnación en su contra. Es decir, dentro del proceso, esa sentencia adquiere carácter de firme ejecutoriedad. Es decir, se presentaron los recursos, terminaron, no procedía el recurso, bueno, pero adquiere carácter de firme ejecutoriedad. Ya, esa sentencia genera el efecto de cosa juzgada, material o formal. La que estamos hablando es formal. Formal significa que esa sentencia, que quedó firme y ejecutoriada, en ese proceso ya no puede modificarse. Pero esa inmutabilidad, es decir, esa imposibilidad de modificarse, como ya lo dije, solo se genera en ese proceso en que se dictó la sentencia. Pero no así en otro proceso. Y ahí están los ejemplos típicos que se generan principalmente en materia de familia. Juicio de alimentos, relación directa y regular, que es lo que ustedes seguramente han escuchado de visita, y por ejemplo también cuidado personal. Voy a leer el chat que me están escribiendo, pero quiero explicar esto bien. ¿Qué significa? Miren, uno se quiere demandar en materia de familia, uno dice, vamos a demandar de alimentos. Ok, pero ese es un tipo de acción, alimentos. Pero también paralelamente hay demandas, no solamente de alimentos del hijo con el papá, una primera demanda de alimentos, sino que también pueden haber demandas de aumento de alimentos, también puede haber demandas por rebaja de alimentos, y también hay demandas por cese de alimentos. Cada una tiene una causa distinta. Es decir, yo demandé a mi papá por una pensión de alimentos y el tribunal condenó a mi padre a pagarme 200.000 pesos de pensión. Mi papá apeló, se fue a la corte de apelación y finalmente se resolvió el recurso y quedó firme y ejecutoriado el fallo, la sentencia definitiva. ¿Produce cosa juzgada? Sí. ¿Produce efecto cosa juzgada? ¿Qué tipo de cosa juzgada es? ¿Material o formal? Solamente formal. ¿Por qué? Porque esa sentencia de condena, esa misma, puede volver a modificarse, ya no en este proceso, pero tendríamos que iniciar otro proceso, otra demanda. Por ejemplo, mi papá, que perdió el juicio, me podría demandar a mí como hijo. ¿Para qué? Para modificar lo que resolvió el tribunal. ¿Y por qué? ¿Cuál sería la causa? La causa sería que yo tengo más de 21 años, o sea, cumplí mis 21 años y no estoy estudiando. Y ahí se genera el término de la obligación del padre de pagar alimentos si el hijo adquiere los 21 años, llega a los 21 años y no está estudiando. Se dedicó a trabajar,
está casado, ya no, ahí no procede el alimento. ¿Se fijan? Y esa demanda se denominaría cese de pensión de alimentos y esa sentencia va a modificar lo que se resolvió en el otro procedimiento. Otro ejemplo, mi papá me paga los 200.000 pesos, ¿ok? Pero cuando se condenó a pagarme los 200.000 pesos, mi papá trabajaba en una empresa donde ganaba 1.000.000 de pesos. Ahí está la sentencia, 200.000 pesos. Pero ¿qué podría pasar? Que pasó el tiempo y mis gastos como hijo aumentaron. Por ejemplo, ahora estoy yendo a la universidad y tengo que pagar. Ok. Y además, mi papá obtuvo un mejor trabajo que ya no gana 1.000.000 de pesos, gana 3.000.000 de pesos. Por lo tanto, cambiaron las circunstancias que se tuvieron a la vista en el primer juicio de alimentos. Por lo tanto, yo puedo volver a demandar. ¿Y el tribunal qué podría hacer? Aumentar los alimentos de 200.000 pesos a 400.000 pesos. Y con ese fallo yo modifico el anterior. ¿Se dan cuenta? Eso es la cosa juzgada formal. Y eso es lo mismo, por ejemplo, en materia de visita, en materia de cuidado personal, también en los juicios de arrendamiento, hay normas especiales. Pero eso es lo primero que quiero que entiendan. ¿Dudas? ¿Consulta? Yo tengo una duda, profe. Entonces, la cosa juzgada formal es aquella que es susceptible de ser modificada en alguna instancia, en otro proceso. En otro proceso. Después vamos a ver que en el proceso también, pero ahí le agregamos como un apellido a la cosa juzgada formal que se llama provisional. Pero Ah, ya. ahí lo vamos a ver, porque justo en la lámina que sigue. ¿Ya? Pero partan de la base. La cosa juzgada formal, el juicio termina, no se puede modificar porque ya terminaron los recursos procedentes, y esa sentencia en algún momento se puede modificar, pero a través de otro procedimiento, otra demanda, otro juicio. Por lo tanto, ahí como que no hay, hay cosas jugadas, pero no hay una cosa jugada material, se llama formal. Por eso esos son conceptos que uno tiene que manejar. ¿Ya? ¿Dudas? Bueno, y ahora, olvídense de la cosa jugada material, que ese es como lo más fácil de entender, que no se puede ni modificar ni en el proceso, ni fuera en el proceso, de ninguna forma. Esa es la cosa jugada material. La formal se puede modificar a través de otro proceso, pero también está esta figura acá que yo le incorporé como un apellido, cosa jugada provisional, que yo la incorporé dentro de la clasificación anterior. ¿Ya? Fíjense lo que es el concepto, esta cosa jugada provisional, dice, es aquella en que las resoluciones que se dicten durante el curso del procedimiento, una vez que hubieran adquirido el carácter de inimpugnable, producen los efectos dentro del juicio. Pero dice, no obstante, poder ser ellas modificables cuando hubieran variado las circunstancias que se tuvieron en vista para su dictación. ¿Se fijan? Esta cosa jugada provisional, ¿qué significa? Que se dictó una sentencia dentro del proceso, por ejemplo, una sentencia interlocutoria que falla en incidente. La sentencia interlocutoria, una vez que queda firme y ejecutoriada, es inimpugnable, ¿no es cierto? Porque por algo pasaron los plazos, se resolvió, pero van a encontrar que dependiendo la materia que se discutió en ese fallo, podría volver a discutirse lo mismo. Y generalmente están asociados a situaciones que no son permanentes, que esa situación jurídica es provisoria y podrían modificarse porque cambiaron dentro del proceso. Es decir, las circunstancias que se tuvieron a la vista dentro del proceso modificaron posteriormente. Y el ejemplo más clásico para entenderlo
son las medidas cautelares en todo ámbito, penal, laboral, civil, familia. En materia penal, por ejemplo, la prisión preventiva. En materia civil, las medidas precautorias. En materia de familia, por ejemplo, unos alimentos provisorios, visitas provisorias, cuidados provisorios. Es decir, esa sentencia que condenó, por ejemplo, o mejor dicho, que resolvió un incidente, por ejemplo, las medidas precautorias tienen por objeto asegurar el resultado de la acción. Es decir, dentro del proceso yo pido que la casa o el auto se decreta una medida de prohibición de celebrar actos y contratos para que esta persona no venda el auto, la casa, porque el único bien que tiene. Es el único bien que tiene y además hay antecedentes fundados que esta persona no tiene, no es solvente y que lo más seguro es que vayan a enajenar ese bien. Bueno, si el tribunal te concedió esa medida cautelar, que es una medida precautoria, en el proceso, es porque tuvo a la vista ciertos antecedentes. ¿Qué hizo la contraparte? Incluso pudo haber apelado, diciendo, no, pues si no procede la medida precautoria, no procede, ya. Finalmente se resolvió, quedó firme ese fallo, esa sentencia interlocutoria. Pero dentro del proceso podrían pasar muchas cosas. Podría ser que el demandado, en 2 meses más, por ejemplo, voy a hacer un caso súper extremo para que se entienda, se ganó el quino, o se ganó una herencia, se ganó una herencia de 10 casas, y lo único que tenía la medida precautoria era una motito, una moto, y nada más. Ya, está levantando la mano, perfecto. ¿Se fijan? Por lo tanto, posteriormente pasaron 2 o 3 meses y perfectamente el demandado podría decir, bueno, voy a pedir el lanzamiento de esta medida precautoria porque ahora soy una persona solvente, no hay peligro de incumplir, no hay presunciones graves, ahora soy una persona con muchos recursos, es más, tengo 10 propiedades, no tiene sentido que esa medida precautoria. Y se fijan, podría modificarse esa sentencia, no obstante, ya estar firme. ¿Por qué? Porque cambiaron las circunstancias que se tuvieron a la vista y generalmente tienen que asociarlo a situaciones que son de efectos provisionales, es decir, situaciones que pueden ir cambiando durante el proceso. Ya. O sea, Paola, no me iba a preguntar nada. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Fíjense el otro ejemplo que está acá, el privilegio de pobreza. Estos dos ejemplos que están acá son incidentes, se tramitan como incidentes y el privilegio de pobreza es un incidente. El mismo ejemplo, yo estoy dentro del proceso y pido a través de un incidente que se me conceda el privilegio de pobreza. ¿Por qué? Porque soy una persona de escasos recursos y no tengo dinero para pagar los gastos del juicio. ¿Qué va a hacer el tribunal? Como se generó incidente, va a dar traslado a la contraparte y la contraparte se va a oponer y diciendo no, que la persona tiene recursos. Bueno, se abre un término probatorio, 8 días, testigo 2 días, y se establece que el demandante, por ejemplo, es persona de escasos recursos, por lo tanto no va a tener que pagar los gastos de notificaciones, etc. Ok, el tribunal dictó la sentencia interlocutoria, se apeló y el tribunal mantuvo el privilegio de pobreza. ¿Y qué podría pasar? Que en el intertanto, con el tiempo posterior, por ejemplo, esa persona encontró trabajo y por lo tanto ya no está en esa situación de escasos recursos, tiene un buen trabajo, por lo tanto ya el privilegio de pobreza no tiene sentido. ¿Por qué? Porque cambiaron sus circunstancias económicas y por lo tanto el demandado va a decir, solicito que se deje sin efecto el privilegio de pobreza. ¿Por qué? Porque han variado las circunstancias económicas del demandante. Se fijan, todas esas cosas que son provisionales se pueden modificar. Las circunstancias económicas pueden variar. Las circunstancias de temor de que la cosa, por ejemplo, no, o que no se pudiera cumplir
la sentencia, por ejemplo, las medidas precautorias, también pueden modificarse. Por eso en materia penal las prisiones preventivas, por ejemplo, se fallan, se conceden, y después permanentemente se está pidiendo el alzamiento. Incluso ya se pudo haber apelado a la sentencia y perdió al imputado, pero el imputado puede ir pidiendo el alzamiento permanentemente porque son provisionales. ¿Se fijan? Eso. Y el último ejemplo para que se entienda esto que se da dentro del procedimiento, que esa es la cosa juzgada formal, provisional. Ejemplo hoy día. Nosotros somos demandados en un juicio de familia de alimentos. El demandante pidió alimentos provisorios en la demanda y concedieron, perdón, era una demanda de rebaja de pensión de alimentos. Es decir, el papá de los hijos demandó a la mamá de los hijos, que tiene a cargo los hijos, los 3 hijos, para que se rebaje la pensión de alimento. Pagaba 300.000 pesos y él está pidiendo que se rebajen a 150.000 pesos. ¿Por qué? Por la pandemia, que quedó sin trabajo, etc. ¿Qué pasó? Ahí se genera una especie como, no es un incidente, pero le dan traslado al demandado para que conteste la demanda. Ah, no, y él pide en su demanda de rebaja, paralelamente pide que se conceda la rebaja provisionalmente mientras se resuelve el juicio. Y el tribunal accedió a bajar a 150.000 pesos, sin perjuicio de lo que diga la sentencia definitiva más adelante. ¿Qué pasó? El demandado no pudo objetar y tampoco pudo apelar de esa sentencia porque se le pasaron los plazos. Por lo tanto, esa sentencia interlocutoria que concedió esa rebaja provisoria quedó firme. Por lo tanto, ya no puedo presentar más recursos. Pero como son, el mismo nombre lo dice, es una medida cautelar provisional, es decir, solicita la rebaja provisional, que es lo mismo que pedir el cuidado provisorio, la rebaja provisoria, alimentos provisorios. El demandado, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a presentar un escrito y vamos a plantear un incidente pidiendo el aumento de los alimentos provisorios. ¿Y por qué? Vamos a dar todos los argumentos nuevos que el tribunal no tuvo a la vista cuando los concedió. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si ya hay una sentencia que está firme y ejecutoriada, bueno, es porque ahí se produce la cosa juzgada solamente formal y provisional. Por lo tanto, yo podría modificarla posteriormente con alguna solicitud. ¿Se fijan? No sé si tienen alguna duda. Profe, me confundí con el último ejemplo que dio. Eso quiere decir que, o sea, que no entendí dentro del juicio, usted interpuso una cosa juzgada provisional para pedir el aumento de los alimentos, ¿o cómo? Que no, que se aumenten los Sí, alimentos que fueron rebajados provisionalmente. Porque eso fue lo que pidió el demandante en su demanda. En su demanda, él pide, en lo principal, rebaja de pensión de alimentos. Esa es su pretensión. Pero eso se va a resolver en la sentencia definitiva, al final del juicio. Pero él paralelamente, en materia de familia, generalmente tú puedes pedir muchas cosas de forma provisional. Cuidado provisorio mientras termina el juicio, visitas provisorias, alimentos provisorios, y en este caso, él pidió rebaja provisoria. Y eso se fue fallado. Y hay cosas juzgadas, formal, pero a la vez provisional. ¿Por qué? Porque yo puedo volver a discutirlo dentro del mismo procedimiento. Por ejemplo, ¿qué habría pasado? Imagínense qué pasa si este trabajador que quedó sin pega acompañó su contrato de trabajo y su finiquito. Ok, ya, el tribunal miró, sí, ya, la vamos a rebajar de 300 a 150.000 pesos mientras se termina el juicio. Y el juicio puede durar 6, 8 meses. Pero ¿qué pasa? Si al tercer mes mi cliente, la hija de la mamá, me dice,
Oiga, abogado, sabe que yo sé que mi papá ahora encontró trabajo y está ganando incluso más de lo que ganaba antes. Ya, obviamente cambiaron las circunstancias económicas que tuvo el tribunal para conceder provisoriamente esa rebaja. Por lo tanto, ahora yo voy a presentar un escrito solicitando que se aumenten los alimentos provisorios a la suma de, no sé, 300.000 pesos. ¿Por qué? Porque actualmente, ahora, variaron las circunstancias económicas del demandante que se tuvieron a la vista cuando presentó la demanda. ¿Se fijan, no? Porque son situaciones provisionales, sobre todo lo que tiene que ver con circunstancias económicas, domésticas, sociales, se pueden modificar, po. Imagínense, imagínense, yo soy el papá y demando el cuidado personal de mi hija a mi señora, que estamos separados. Y el tribunal me dice, no, provisoriamente, yo demando el cuidado personal, pero a la vez provisoriamente yo pido que se me conceda provisoriamente el cuidado. ¿Por qué? Porque la mamá no se porta bien, le gusta salir, le gusta ir de fiesta. Ya. ¿Qué dice el tribunal? No, no es suficiente eh, los argumentos que usted me da para que provisoriamente, mientras se discute el cuidado personal, su hija quede bajo su custodia. No hay antecedentes suficientes. ¿Está bien? Pues? Hay una sentencia que queda firme de ejecutoriedad. No puede modificarse. Pero ¿qué pasa? Se avanza el proceso y yo tengo información de que mi ex señora está detenida en Carabineros y que pasó a audiencia de control de detención y quedó formalizada y quedó en prisión preventiva. Chuta, cambiaron las circunstancias. Entonces yo nuevamente, dentro del mismo proceso, voy a pedir, solicita el cuidado personal provisorio, en virtud de los siguientes fundamentos, hecho y derecho. Eso sería, en principio, los antecedentes que usted tuvo para considerar que no procedía han cambiado dramáticamente. En efecto, actualmente, ¿se fija, no? ¿Cómo no se va a poder modificar eso si son circunstancias provisionales? No son a perpetuidad. El comportamiento de una persona, la capacidad económica no es algo perpetuo, es algo que puede ir modificándose permanentemente. Eso, no tengo idea por qué ahora me está limitando acá por 40 minutos la conexión. Por lo tanto, si se llega a cortar, me vuelvo a conectar. No sé qué pasa, si yo supuestamente tengo ilimitado. Bueno, eso, no sé si les quedó claro. Sí, profe, muchas gracias. Ya, ahí les quedó claro. Esas son las clasificaciones. Bueno, y después vienen otras clasificaciones que la verdad que son importantes, pero no tanto como la otra, porque los otros son casos prácticos. Por ejemplo, cosas jugadas real, emana un proceso válido, la cosa jugada aparente, en la que se produce un proceso que les falta un requisito, es decir, se puede haber una sentencia firme y ejecutoriada, pero después eso podría dejarse todo sin efecto porque faltó algún tipo de requisito de existencia, se pueden anular ciertos fallos, para eso están hay incluso, por ejemplo, está el recurso de revisión. Y aquí está esta clasificación de cosas juzgadas, que por ahí lo escuché. A ver, hagamos algo, vamos a quedar hasta acá. A mí lo que me interesa para la prueba es hasta acá, la cosa juzgada material o sustancial, ¿ya? Que es lo que vimos hoy día, así que fue un par de láminas nomás, así que interesante. Y me gustaría, porque la hora va pasando muy rápido, es dejar estos 15 a 20 minutos que quedan para que me hagan preguntas respecto de la prueba, porque de aquí no nos vamos a ver más. Si se llega a desconectar esto, yo me voy a volver a conectar, ¿ok? Al mismo link, para que se conecten ustedes y ahí me hagan todas las preguntas que estimen pertinentes. Así que eso, no sé si alguien me quiere preguntar algo de lo que vimos ahora, para que no se lo olvide. Después vienen ciertas clasificaciones y después lo de la acción y excepción de cosas juzgadas
Eso necesitamos analizarlo con un poco más de detalle, porque eso es algo súper práctico. Pero pasemos a esto por mientras. Fíjense la cosa jugada fraudulenta y colusoria. Fíjense que todos estos son causales para pedir la nulidad de un fallo. Cosa jugada fraudulenta es aquella en que la o las partes se valen de medios ilícitos para lograr dentro del proceso la dictación de una sentencia que les favorezca. Por ejemplo, que presenten documentos falsos, instrumentos públicos falsificados, testigos falsos. Y después, si aparece, por ejemplo, que esos documentos son falsos, por ejemplo, si hay alguna causa penal, proceso penal, que se establezca y alguien está, no sé, por un proceso por falsedad de documentos y todo, y después con eso uno descubre que esos documentos fueron utilizados en un proceso civil, se puede anular ese fallo. ¿Por qué? Porque hubo cosa jugada, pero fue fraudulenta. Se valieron de medios ilícitos para lograr ese fallo. Y eso ilícito se da a través de otros procesos, donde principalmente penales, donde ahí se queda a la luz que se utilizaron documentos falsos. ¿Se fijan? Testigos falsos. Profesor, Típico en materia penal, cuando dicen usted va a declarar bajo juramento, si usted miente, ahí está cometiendo un delito de falso testimonio. Ah, ya, bueno, dígame. Pregúnteme, ¿estaba escuchando? en el caso de la parte, si la parte logra reconocer que se empleó algún testigo falso o documentos probatorios falsos, ¿tiene que interponer ahora un recurso en específico o cuál sería como el procedimiento a seguir? No, ahí eso tendría que hacerse a través de un proceso penal, porque eso determina a que alguien diga, no, oye, mi documento es falso, bueno, automáticamente se va a ir a un procedimiento penal y ahí en el fallo, sentencia penal, con eso te sirve como antecedente para después demandar la nulidad del fallo a través de algún recurso, por ejemplo, el recurso de revisión, Ya. que ahí no tienes plazo para el recurso de revisión. O sea, sí hay un plazo, pero no hay un plazo de días. Pero se puede, eso se hace. Es decir, puede haber un juicio civil que terminó, pero después, por ejemplo, a través de otro proceso, discutiéndose cualquier cosa, se dan cuenta que esos documentos eran falsos. Y eso queda en materia penal. Tú con esa sentencia tú puedes anular el fallo civil, si es que esos documentos influyeron en la sentencia. Y eso mismo, si se corta, yo me voy a volver a conectar por si acaso.